Todos los días nos preguntamos, ¿ya enloqueció Trump? Y al otro día nos volvemos a preguntar, ¿ya enloqueció Trump? Porque todos los días nos da material para hacernos esa misma pregunta. Ayer mismo tuiteó, posteó en su red social Truth Social, una amenaza ya totalmente absurda, demente, insultante en contra de Irán. Abran el pinche estrecho, bola de locos, maniáticos, bastardos. Hijos de puta, bastardos. Ya que para que él mencione eso y llame locos a los iraníes, es que ya está en la total desesperación. De eso y muchas otras cosas más vamos a hablar aquí en Versus. Sean todas y todos bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Versus una vez más, como todos los lunes, y vamos a hablar de ¿quién creen? Pues de Donald Trump. Llevamos todo el año, 3 meses ya, hablando de Donald Trump, y todo el mundo lo está haciendo. Ayer nos despertamos con esta nueva amenaza que yo creo que todo lo contrario a lo que el propio Trump querría, que es mostrar fuerza y mostrar seguridad. Demuestra un Trump ya absolutamente en la desesperación total, porque ya no sabe cómo salirse de esta. Y parece que Israel ya se hace loco y le dejó todo el problema a Trump, y pues ya hizo un último, hasta hoy, un ultimátum de otras 48 horas que vencen el martes. Y si Irán no abre el estrecho de Hormuz, ya amenazó con acabar con el país, con bombardear los puentes, con bombardear absolutamente todo. Pues el mundo vive en zozobra desde que inició el segundo mandato de Trump, porque todas las decisiones que va tomando las toma según el humor con que amanezca. Y hoy estamos hablando de Irán, de este ultimátum. Podríamos hablar de decisiones que ha planteado en otros momentos que han costado vidas en otros países, en nuestra región también. Pero el caso de Irán, que a poco más de el segundo mes, estamos en el periodo del segundo mes de la guerra, una guerra que él dijo primero, en unos días quedará resuelto ese asunto. Vengan, iraníes, vamos a llevar la democracia. O sea, era absurdo este pretexto que estaba usando, pero después dijo, 12 días. Y ahora plantea que pues las guerras pueden durar años, ¿y eso qué? Como no le va resultando, el discurso va subiendo de tono. Y yo coincido completamente en que los últimos mensajes que él ha planteado, más que demostrar fortaleza, demuestran la desesperación en la que se encuentra. Ya con estas palabras tan soeces que, Irán también le responde en un tono también muy fuerte. Irán ha planteado, por hacerle el juego a Israel, ahora Estados Unidos está en la situación en que se encuentra. Hay dos terrenos en que yo vería el impacto que está teniendo esto. Primero, en que en el segundo mes de esta guerra está teniendo una espiral inflacionaria para todo el mundo. Hoy mismo, mientras va transcurriendo estas horas previo al ultimátum que se está planteando, los mercados del precio del petróleo tuvieron alzas inéditas, ¿no? Que van generando una espiral inflacionaria que está teniendo un costo a nivel global. Y ahí aterrizó en la factura que a Trump también le está pasando esta guerra. Porque internamente en Estados Unidos esta volatilidad de los precios del petróleo está impactando en la economía a nivel local en Estados Unidos, ha generado una espiral inflacionaria tremenda
que tiene a los estadounidenses muy disgustados. Y esto se ha visto reflejado en los niveles de desaprobación que cada vez son mayores para Trump. Hay indicadores que le están pasando factura internamente. Primero, esta espiral inflacionaria que ha generado que en Estados Unidos se vuelva mucho más costoso el transporte, los precios de los productos de consumo cotidiano. Eso enoja mucho a los estadounidenses y de hecho ese es uno de los indicadores principales que más están destacando en las encuestas, que han mostrado que Trump ha llegado a un nivel de desaprobación de más del 50% de estadounidenses. Es decir, enfrenta el periodo de mayor desaprobación de su historia, de sus 2 periodos de gobierno. Este es el momento peor para Trump. Muestra su enojo, muestra su desesperación en estas amenazas donde da un ultimátum, pero sí creo que son horas cruciales para ver cómo va a responder también Irán ante eso, ya verse envalentonado, pero también verse acorralado y que puede llevarlo a decisiones, pues no sabemos ni de qué. El día de mañana habrá que esperar qué tipo de decisiones se toman ante ese ultimátum, pero está teniendo un costo para todo el mundo y esto que él amenaza de, pues ahora me voy a bombardear todo. Recordemos que él ha amenazado con bombardear instalaciones civiles y se van sumando los crímenes de guerra. Está el crimen de las niñas de la escuela, que ya ha sido considerado un crimen de guerra, y toda instalación de carácter civil, que son los que ahora han ido destruyendo, se consideran en ese sentido. De entrada, habría que... No dijiste Alejandro. Alejandro, por favor. Ya está. Aceptado el reto. Gracias. Bueno, de entrada habría que reconocer que al menos Trump en su discurso está incriminándose todos los días. O sea, habría que reconocerle que dice, voy a cometer un crimen de guerra por si alguien por allá en algún lugar de las Naciones Unidas o de La Haya o de donde sea, yo lo voy a hacer. Y luego lo segundo es que la única solución que Trump tiene en la mano en realidad es demoler a Irán. Y lo que nos dijo el siglo XX es que ni siquiera las bombas atómicas acaban con los pueblos. O sea, lo que va a suceder ahí es que va a ser un fracaso de largo plazo para Estados Unidos. Irán va a provocar pues una reacción que se va a venir y que eventualmente va a llegar. Son pueblos que tienen miles de años respondiendo y esperando momentos como este. A mí me gusta contar, por ejemplo, lo que decía de Sajid Qutb, que a principios del siglo XX, el autor de Milestone, que muere preso en 1966, era un revolucionario que va a estudiar en Estados Unidos, regresa asqueado desde Estados Unidos y entonces empieza a idear una cosa que se llamará la Hermandad Musulmana. En la Hermandad Musulmana crece Ayman al-Zawahiri, que después convence a Osama Bin Laden de que funden Al-Qaeda. Cuando muere Osama Bin Laden, hay un tipo que se llama al-Zarqawi que encabeza todo el movimiento de ISIS, pues, ¿no? Este levantamiento del Estado Islámico, y luego cuando muere al-Zarqawi lo toma otro. O sea, no tiene fin eso, no va a tener fin nunca. Tenemos un siglo enfrentando con bombas a los árabes y cada vez va a salir uno que va a ser más radical que el otro. Eso no va a solucionar. Lamento citarlo porque lo acaba de decir ayer a Barack Obama, que no soy en lo absoluto fan del personaje, pero pues este señor dice, cada vez en mi presidencia lo que nosotros analizamos fue que cada vez que nos metemos a Arabia Saudita, al Golfo Pérsico en particular y a todo el mundo árabe, nos metemos violentos, tenemos que regresarnos a la casa con una patada. Es en la parte esa blanda del cuerpo. En el estrecho. En el estrecho de Hormuz. Entonces lo que estamos viendo es la tragedia de manual, la tragedia que está escrita en los manuales. Ahora, el tema aquí es que esto se está extendiendo por todo el mundo.
Hay problemas con los fertilizantes, hay problemas con los metales raros que se necesitan para inteligencia artificial, hay problema con los fertilizantes, con las gasolinas, con los petróleos, con el gas, hay problema con la transportación de los alimentos por todo el mundo, hay problemas con la inflación, con las proyecciones que había para el PIB, hay problema con los mercados bursátiles de todo el planeta porque estamos peor que hace 3 meses y eso le está metiendo una presión a todo el planeta. Hay problema con los planes porque como no hay un presidente con planes en Estados Unidos, entonces todo el mundo está deteniendo el dinero y ya no existen los proyectos de inversión para el siguiente tramo. Nadie sabe qué hacer con el dinero en la mano. Bueno, guardárselo, esperar a ver dónde va a invertir. Hay problemas con el comercio porque están fracturadas todas las líneas que existían, naturales, normales, las ordinarias, y además están todas las que se fracturaron a partir del proyecto de Trump con los aranceles. Hay problemas o sea, si es un problema real de, digamos, que no se va a componer cuando termine la guerra. Esas cosas no se arreglan cuando termine una guerra. Y está el otro, que es el que me parece más interesante, que sí marca, digamos, el fin de una era, que es la ruptura pausada pero constante, diaria, de la OTAN con Estados Unidos. O más bien, no es la OTAN con Estados Unidos, porque Estados Unidos es básicamente la OTAN, pero es Europa con Estados Unidos. Lo que está pasando ahí es una ruptura que Trump no está viendo. Nomás lo cuento muy rápido. Empezaron todas las fábricas de armas y todas las fábricas de aviones y de jets de combate, etcétera, empezaron a funcionar considerando que ya no tienen un amigo del otro lado que les proveía. Entonces, están generando su propio software, trabajando en su propio software en Europa, sus propios metales, sus propios tipos de motores, están trabajando con todo para en algún momento una industria que le generaba a Estados Unidos $800 mil millones anuales, decirle, ¿sabes qué? Gracias y todo, pero nos vemos. O sea, este dinero ya no es tuyo, lo vamos a invertir aquí en casa, en toda la industria. Entonces, yo creo que esa es la parte que ni siquiera Trump le ha pasado por la cabeza. Todavía no la trae bien, porque entonces habría amenazado lo contrario. Si ustedes empiezan a hacer esto con el dinero entonces nosotros les vamos a... Entonces, yo creo que el daño... Algunos calculan que para regresar a la era, vamos a tener una era post-Trump, por supuesto, que van a necesitar gastar unos 10 años para recuperar solamente lo que había antes de que llegara el gran imbécil. Solamente para recuperarlo. Híjole, el mundo que están naciendo con misiles, con bombas y con un terror de lo que podría ser el horizonte permanente ya de la humanidad, ¿no? Que todo se pueda resolver. Estas ambiciones de este grupúsculo, yo vuelvo a insistir, no es solamente Donald Trump, es todo un proyecto económico de ciertas élites que están tratando de imponer lo mismo en Palestina, en Teherán, en Caracas o en México, ¿no? Que son estas presiones, sobre todo en un año no hay que desistir en ese horizonte que se estaba negociando, se pretende negociar el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Esas reglas mínimas del juego hoy no existen dentro de este tablero. Y no solo no existen, sino que también estamos viendo ese rostro que a veces teníamos que analizar, pero que hoy es totalmente descarado de Estados Unidos, que es un imperio que sí se puede vencer, que tiene límites, que tiene contradicciones y que además en esa prepotencia, lo hemos dicho, ni siquiera se tomó la molestia de convencer al mundo por qué está haciendo este tipo de cosas, ¿no? En Afganistán, en Libia, en Irak, tuvimos cuentos, tuvimos puestas en escena dignas de Hollywood, ¿no? En donde pues había un malo al cual combatir, al cual derrotar, perseguir y asesinar si era necesario, muchas veces necesario, ¿no? Para Estados Unidos, pero desde hace unos meses se empieza a derrumbar de arriba hacia abajo incluso, y de abajo hacia arriba, el mito estadounidense de que es un imperio que no se puede derrotar, pero también de los motivos que tendrían que estar impulsando una acción bélica de estas dimensiones. Yo vuelvo a poner que a mí me parece un punto de quiebre que alguien del círculo MAGA, del círculo de Donald Trump,
que estaba al frente de esta entidad antiterrorista, diga, pues no es cierto, Irán no era una amenaza y hay un grupo israelí, que yo traduzco no es solo israelí, sino sionista, que convenció a Trump de incursionar en esta aventura que están perdiendo y que además genera todo tipo de estragos militares, económicos, ideológicos y también de estas bases que lograban convencer de mandar a la guerra a los ciudadanos estadounidenses y que hoy parte de lo que vemos en redes sociales son los propios ciudadanos estadounidenses diciendo yo no voy, o sea, no podemos permitir que Estados Unidos ponga los muertos para un proyecto sionista, ¿no? O sea, hay una conexión tremenda sobre lo que está pasando más allá, y lo veíamos en esto de los No Kings, las marchas, que lo que significa es la suma histórica de esas situaciones que hoy vulneran a los estadounidenses, sean ideológica, mediática, económica, política, socialmente. O sea, hay un cúmulo de efervescencias ahí de gente que ya venía descontenta con lo de Palestina, con la violencia racial, con el tema económico, y no solamente económico en términos de inflación, porque claro que encareció la vida en los últimos años en Estados Unidos, pero es que ahora, si ustedes se meten a las redes sociales, sobre todo en públicos estadounidenses, el tema de la gasolina es algo que está volando las redes, ¿no? Donde la gente está sumamente indignada de lo que cuesta un galón y que, o sea, entre diferentes estados cuesta aún más. Y me quiero centrar en esta parte sobre cómo el propio Trump ha asumido por la vía de los hechos una derrota, digamos, en su discurso de todos los días. En redes sociales había quien, esta usuaria @Aviatif, en donde hace una cronología de todas las declaraciones de Trump. Yo también la vi. Es que es muy buena. Es buenísima. Es buenísima. Entonces empieza de ganamos la guerra. Exacto. Vencimos a Irán. Tenemos que atacar a Irán. La guerra casi está acabando por completo y de forma muy hermosa, ¿no? Y empieza a escalar los tonos al grado de lo que vimos, ¿no? Estamos teniendo un progreso, insiste en el progreso recurrentemente, veremos que esto acabe muy pronto, ya habla del tema de los acuerdos, hasta el día de ayer, ¿no? De abran el maldito estrecho ustedes malditos bastardos o vivirán en el infierno. Claramente esas no son las declaraciones de alguien que va ganando la guerra, ¿no? Y ahí es en donde digo, lo ha perdido absolutamente todo. Se derrumba este mito en lo militar, porque la tranquiza que le están dando en el estrecho de Hormuz, y además si uno se mete a analizar, yo ayer estuve viendo varios videos, en la estrategia militar que se está utilizando ahí, en donde las islas que están en el estrecho prácticamente son bases militares precisas que se han venido construyendo bajo esta idea de que los iban a atacar de esta manera durante años. Entonces la forma en la que están operando las bases, no hay forma de que ganen una incursión terrestre desde por la geografía, desde la incursión, o sea, la estrategia militar. Y cerraría, y creo que esto va a dar, cada quien podrá mencionar su tuit favorito de alguna de las embajadas de Irán alrededor del mundo. Hasta eso le están ganando. No hay forma de que hoy el Pentágono, la Casa Blanca, e incluso eso, Trump vestido de Superman en su momento, ese ya no es el discurso. A mí me encanta esto, y una de las embajadas tuiteó una foto, un video, en donde se ve como que juegas en la computadora de minas, ¿no? Entonces se ve como avanzando un barquito y bomba, ¿no? Y sí, no sé qué, y bomba. O sea, han ganado todo. Han ganado la narrativa, militarmente van venciendo, económicamente hoy Irán tiene mucho más poder en decidir cómo van los flujos económicos internacionales. Entonces, pues esta es una derrota que es preocupante, porque ante esa desesperación uno nunca sabe cómo va a responder. Pues gracias, Alina, que me ganaste mi participación, porque yo también... ¿La puedes repetir? Fijamos que no hay... hasta borré algunos y los acomodé por fecha y todo, pero bueno, ni modo. Pero bueno, gracias, Alina. Lo curioso es que empieza con el del 3 de marzo, que dice, ganamos la guerra. El 9 de marzo dice, la guerra está terminada casi por completo. 7 de marzo, derrotamos a Irán.
y hoy en la mañana dijo, las guerras pueden durar años. Dice, oye, bueno, por si te sirve para tu análisis, decía Benjamin Wallace, creo que se llama Wallace Wells, que en el New Yorker decía, bueno, hoy volvió a decir que volvimos a derrotar a Irán. ¿Cuántas veces se gana una misma guerra? Exacto. ¿No? Bueno, hace un año derrotaron a Irán y nunca más iba a volver a poder. No había posibilidad de que hubiera armas. Hace un año, en un año lo hicieron. Parte de esta guerra, parte muy importante de esta guerra, es la necesidad que tiene Estados Unidos como potencia de demostrar y demostrarse la hegemonía internacional, que es el gran hegemón, que es la gran superpotencia, que son los líderes del mundo libre. Esa necesidad la tiene Estados Unidos, la tienen los gobiernos de Estados Unidos, no importa si son demócratas o republicanos. Sí. Se ha dicho mucho pues que hay un metagobierno, ¿no? Hay un ex asesor de la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos, Douglas MacGregor, que dice, sí existe este metagobierno, algunos lo llaman el Estado profundo. Deep State. Yo lo llamo multimillonarios sionistas. Y creo que es más preciso. Y entonces, sea quien sea el presidente, van a hacer más o menos lo mismo, o básicamente en lo más importante no varía mucho. Ayer vi un fragmento de un video de Kamala Harris en campaña presidencial, una entrevista en donde le preguntan ¿quién es el máximo enemigo de Estados Unidos? Ella sin dudarlo dice Irán. Y no podemos permitir que construyan armas nucleares. Entonces el entrevistador le dice, entonces tiene contemplado una invasión a Irán, y a contestar, no, bueno, yo no me manejo con situaciones hipotéticas, que eso quiere decir que sí, ¿no? Entonces básicamente es lo mismo. Este Estado profundo o multimillonarios sionistas pues, se manejan igual, pero aquí hay una variante que es importante, que es el estilo personal de gobernar. Ahí sí cambian las cosas un poquito, entonces no es lo mismo, no hubiera sido lo mismo Kamala Harris que lo que es un loco psicópata megalómano al frente del gobierno de Estados Unidos. Desde que empezó el segundo mandato de Donald Trump le declaró la guerra al mundo y está perdiendo. Y además a eso le sumamos otro psicópata loquísimo en Israel, que es Netanyahu. Entonces, el mundo se está enfrentando a dos regímenes fascistas, ¿no? Hace unos días, esta mujer que está loquísima, Paula White, que es la directora del Departamento de Fe de la Casa Blanca, una cosa así, equiparó a Trump con Jesucristo. Y Trump estaba feliz de la vida. Y Netanyahu también hace unos días declaró que así como Dios había enviado las plagas a Egipto, él estaba enviando las plagas a Irán. Entonces Netanyahu se cree Dios y Trump se cree Jesucristo. O sea, el Padre y el Hijo, ya no nos falta saber quién sería el Espíritu Santo. Pero estamos frente a un par de orates que en este estilo de gobernar, que marca una diferencia, pues sí los hace mucho más peligrosos. Dos teocracias. Dos teocracias. Por un lado lo hace mucho más peligroso, y por el otro lado, una cosa positiva que creo que hay que rescatar es que transparenta todo lo que hay detrás, ¿no? Cosas que antes lo sabíamos o lo suponíamos, o había varios indicios al respecto, ahora ya están abiertamente, ¿no? El que Trump diga, sí, les enviamos armas a los iraníes para enfrentarse a su gobierno, ¿no? O esta información de The Guardian de sí, las embajadas están actuando en sus países para comprar a influencers y académicos e intelectuales para defender a Estados Unidos. Todo eso que ya sea así abiertamente hacia todos, a mí me parece que está bien, y además va... todo eso, y que lo veamos abiertamente, acelera el deterioro del imperio. Entonces, eso creo que dentro de todo el conflicto terrible, pues es algo que habríamos que aprovechar. El asunto es también la pérdida de vidas, ¿no? Que ese es el tema
dice las decisiones que toma Trump un fin de semana en su mansión de Mar-a-Lago, mientras lo imagino ahí comiéndose su comida chatarra y decide bombardear tal escuela, bombardear tal hospital. Decisiones que están costando vidas. Estos crímenes de guerra que sí, en efecto, abiertamente dice voy a cometer otro crimen de guerra y qué. Y entonces volteamos los ojos para ver dónde está la Corte Penal Internacional y dónde están todos los organismos internacionales que se la pasan emitiendo boletines que ya nadie lee, que ya pasan de largo, ¿no? Pensaba en el planteamiento que haces, Alejandro, de este distanciamiento de Trump en este estilo de gobernar de la Unión Europea. La Unión Europea planteando, bueno, pues vamos a echar a andar también nuestras propias opciones de armamento frente a un Trump que un día puede decir, le cerramos la llave. Pero yo no creo que eso pase, porque dentro de las apuestas de Trump está dar un impulso mayor al mercado de armas. De hecho, dentro de las primeras decisiones que se tomó en este segundo periodo de mandato fue el impulsar que se quitaran las restricciones que se habían puesto con Biden para la mayor proliferación de armamento. Y está impulsando, y esto fue parte de los acuerdos que tuvo con los fabricantes de armas, que Estados Unidos produzca muchas más armas que en ningún otro momento de la historia. De hecho, las ganancias que está teniendo el mercado armamentista estadounidense están en niveles récord. Entonces pensaba, bueno, si toma esa decisión, pues sería otra vez tropezarse con sus propias decisiones, porque ahí sí le pasaría un costo mucho más inmediato al ser esta industria de los principales financiadores del Partido Republicano. Puede pasar, puede tomar esa decisión aún cuando esto le cobre factura. Las encuestas que se están haciendo sobre el cómo va cayendo la popularidad de Trump, el presidente ahora mismo más impopular en Estados Unidos en tiempos recientes, también van identificando cómo en este rumbo hacia las elecciones de medio término, las de noviembre, en estados tradicionalmente republicanos y quienes lo votaron para su segundo mandato, está cayendo en un nivel muy acelerado la aceptación, y tiene que ver con la economía, lo que planteaba Aline, estos precios en espiral de los galones de gasolina, de los energéticos en general, le está golpeando al bolsillo de los estadounidenses, y recordemos que ese es uno de los principales factores que pueden influir en una elección. Entonces esto va también de la mano de estos discursos desesperados donde amenaza, y cuando Alina plantea y habrá que esperar ahí, ahora qué se le ocurre, pues pensaba en las amenazas que ha hecho para nuestra región con tal de desviar la atención de algo de donde ya no sabe cómo salir. El conflicto o la guerra declarada en Irán se ha vuelto como un callejón sin salida para Trump. Le está pasando factura en esta implosión, diría yo, que está teniendo dentro de su propio gabinete. Recordemos estas decisiones que se tomaron la semana pasada de destituir a la titular del Departamento de Estado, por esos triunfos que Trump quería. Bueno, está el caso de Epstein, sí, pero están esos triunfos que Trump quería, esos trofeos que ella no pudo entregarle, que era el procesar a sus opositores, y dentro de esos opositores también se enmarca ese asunto que se abrió contra el presidente de Venezuela. Habrá que ver ahora cómo el Departamento de Estado va a procesar ese caso. Recordemos que la acusación que se le hace es por dirigir un cártel del narcotráfico, que después se dijo, pues no existe ese cártel. Y aquí la Suprema Corte de Estados Unidos dijo, no existe. Que no existe, y el propio Departamento de Estado que ha tenido estos tropiezos. ¿Y por qué lo conecto con este tema? La narrativa de Trump
está haciendo agua internamente de manera acelerada dentro de Estados Unidos también. Es decir, no solo a nivel global, con estos disparates de que un día dice, ya ganamos la guerra, y al otro día dice, bueno, puedo durar un poquito más, y luego dice, volvimos a ganar la guerra, y los planteamientos que hacen los analistas de cuántas veces puedes decir que ganaste una guerra. Esta implosión, ¿hasta dónde va a degradar aún más el gabinete interno de Trump? Bueno, ha tenido descalabros. Primero fue toda su política migratoria, que aun cuando le había generado la mayor aprobación, que era su bandera de gobierno, pues también se están sumando cada vez más, incluso republicanos, desaprobando esas políticas que puso en marcha desde su segundo periodo de gobierno. Estas marchas de no queremos ya más reyes, parte de las consignas eran en contra de esa política migratoria también. Entonces, todo se traduce en rumbo al proceso electoral, pues están en un nivel de desesperación también. Trump está en un nivel de desesperación porque se acerca ese periodo electoral y ya su propio electorado, su propia base está descontenta. Decía el Times en noviembre, el New York Times, que la fortuna acumulada de Donald Trump solamente en esta tramo de la presidencia, de 20 de enero al mes de noviembre, decía que la familia había sumado 1.500 millones de dólares. En febrero le corrige el New Yorker, publica la cifra actualizada, 4.500 millones de dólares. De dólares, 4.500 millones de dólares. No sabemos ahorita cuánto dinero realmente ha hecho este individuo, pero empiezo con ese dato porque si tú buscas la lógica de las decisiones de Donald Trump, realmente no las hay, pero sí hay un plan. ¿Su bolsillo? Pues enriquecerse él y un núcleo. Fíjate, cuando tú volteas a ver casi a la mayoría de las decisiones, casi siempre tienen ahí un componente del dinero. Siempre está pensando en el dinero. Querían Gaza, lo iban a así significar un genocidio, no importa, quieren Gaza, o sea, es el negocio, no importa. Se manda a hacer su video con la estatua esa de oro, o sea, una cosa infame, perversa, enfermiza. Pero el asunto con Trump es que se le está resquebrajando muy rápido todos los escenarios que él mismo se había construido para él mismo. Él se veía en este momento montado en una tabla de surf de oro, en una ola de oro, surfeando él mismo de oro, surfeando de oro. Tendrá un baño como el de Maru de oro también. De oro. Sí, seguro. O sea, seguro. Él se veía así y eso no está sucediendo. Un pañal de oro. Con su pañal de oro. Y no está sucediendo básicamente porque va cambiando los planes. Aunque el dinero es la inspiración, va cambiando los planes a medida que pasa el tiempo. Y el personaje cambia planes y mueve cosas que él mismo no se da cuenta, no calcula, porque es un bocón imbécil que decide en ese momento y entonces toma una decisión porque simplemente para asustar a los que tiene ahí en ese momento junto a él. Pero eso tiene consecuencias y las consecuencias se han venido acumulando. Una de las principales, de las más grandes consecuencias de todo lo que él ha decidido ha sido su alianza con Netanyahu. La alianza con Netanyahu no tiene mucho sentido. Salvo Kushner, en realidad MAGA es un movimiento anti-Israel, antijudío, es antisemita. MAGA en sí, como su estructura, tiene un componente religioso que ese sí es muy pro-Israel, pero es muy fácil de desarmar, era muy fácil de recomponer. Pero todos los personajes que están en el entorno de Trump son antisemitas, todos. Pues es la extrema derecha, no se nos olvide, que es antisemita. Carlson,
Fuentes, el mismo al que mataron a Charlie Kirk, o sea, todo su equipo en realidad, el mismo este cuate que citabas de la inteligencia antiterrorista. Este cuate antisemita, o sea, él viene de hecho de un núcleo de antisemitismo donde él se formó. Entonces, su base real, la base MAGA, es antisemita. Pero ahí es donde entra lo que decía Douglas MacGregor del Deep State o el lobby sionista. Sí, el dinero. Los multimillonarios sionistas. Porque a él lo lleva el lobby. Entonces, y tiene al lobby con su esposa, digo, con su hija. Su hija está casada con el lobby. O sea, no hay manera, pues, de... Entonces, literalmente. Entonces, cuando esta rama, él menosprecia a la rama que lo hace a él fuerte en Estados Unidos. Fíjense, a él no le mete un peso MAGA, no le mete un peso. ¿Quién le mete dinero al bolsillo a Trump? Pues los sionistas. El sionismo es el que le mete el dinero. Entonces, él traiciona a MAGA. Porque MAGA es imagínense ustedes estos grupos de barbones blancos en una zona rural, que hablan hablan raro el inglés, que se casan entre ellos y ya traen hasta, o sea, eso es real, con un montón de deficiencias en salud, con un montón de deficiencias en desarrollo, en educación, todo eso, esos blancos son su base. Y son antisemitas, por definición. Lo han sido siempre han sido. Son el viejo Ku Klux Klan, hombre. Para no darle muchas vueltas. Entonces, en realidad lo que ha estado pasando con Trump, él ha ido mermando su popularidad por este doble discurso que a él se le hace como cualquier cosa y no, es de fondo la razón principal que lo llevó a la presidencia. Él iba a hacerle justicia a esos, pero no podía hacerle justicia a esos teniendo los intereses. La otra presión anuladora. Lo de MAGA se está descomponiendo por varias partes. En realidad, el asunto de la purga no va a ser la purga Eva, ¿no? O sea, ya se echaron a Kristi Noem primero, que a Kristi Noem no se la echa él. Dice New York Times, dice Wall Street Journal que en realidad la discusión no vino en el sentido de los excesos contra los migrantes. Eso nunca pasó ahí. Ellos, bueno, está bien. La discusión que hubo en el fondo era que Kristi andaba paseándose por todo Estados Unidos con el novio. Con el novio. No lo del marido, ni siquiera lo del marido viene un poco para salvarla a ella, se filtra eso para salvarla a ella. Ellos sabían perfectamente que el marido era un kinky, que estaba, se ponía... Lo que te decía en Twitter, es para que se diga algo bueno de ella. Claro, no. El marido es para que por lo menos se diga algo bueno. Eso es real como lo dices. Entonces, a ella lo que le hacen es pobrecita Kristi Noem. Sí. Cuando tú lees la crónica... El cuate, hay un cronista que se va rápidamente del Times al pueblo. Entonces, el cuate ve las fotos en la noche, agarra un avión y se va al pueblo para ver las primeras. Entonces cuenta que están viendo las fotos ahí en el pueblo. No, pues, imagínate a los rancheros, ¿no? Viendo el pueblo, en el pueblo de Kristi Noem. No, pues pobre, él. Pero él, pues pobre, bueno, pues a lo mejor porque estaba payaseando, no, pero aquí la cosa es ella. Él siempre la ha apoyado. Él, dice uno de ellos, no, hombre, él lo acompañaba como si fuera un muñeco, lo traía de un lado a otro mientras todo el mundo sabía con quién andaba de verdad. Pobre, él. O sea, él era completamente contrario, más que efectivamente las narrativas de Sinaloa, después Pam Bondi. La defenestración de Pam Bondi va a tener mayores consecuencias de las que se cree dentro de MAGA. Entonces, viene una recomposición del mundo Trump, no del mundo MAGA. El mundo MAGA está tomando distancia. Hay un artículo que dice que este año
si habría que sostener con triunfos MAGA, este año se fregó. Todas las elecciones menores que han pasado, todas absolutamente, desde noviembre hasta ahorita, porque ellos van como en etapas en algunas zonas, que son elecciones extraordinarias, todas esas las ha perdido Trump. Todas dramáticamente. Entonces, de aquí a noviembre, pues sí, va a ser un descalabro tremendo. El tema es de qué tamaño el descalabro, porque es muy probable que si el ritmo de las encuestas se mantenga como va, es probable que el Senado de Estados Unidos tenga los votos suficientes. Ahorita, como están, no los tiene. No hay un impeachment. Sí lo va a entretener durante 8 meses, pero no viene un impeachment. No pierde el Senado. O sea, es una roca el Senado. Lo tienen blancos, geriátrico, blanco, tiene tomado ahí. Pero no hay manera, pues. Pero si avanza un poco más, si llegan a noviembre con el ritmo que lleva de degradación su popularidad, en noviembre, en febrero, Trump está en el bote. No sé si lo va a permitir pues el sistema que lo metan al bote, pero si este ritmo se mantiene, eso pasaría. Sí, la destitución, por supuesto. Yo no descartaría que algo así pase porque el nivel de putrefacción hoy del sistema político estadounidense es brutal y necesita también una recomposición que tampoco están dispuestos a hacerla tan radicalmente los demócratas, ¿no? Es decir, si quisieran dar un castigo ejemplar en ese sentido, porque ¿no? Ahí y mostrar... es donde se salvan, Alina. Si lo castigan a él, ve la portada de Le Point, o sea, donde está él. Es vergonzoso para los Estados Unidos lo que está pasando. Él dice... La cleptocracia tomó Estados Unidos. Por eso, y al final, o sea, ese castigo les serviría en esta narrativa de depuración a los demócratas, porque en efecto esos mismos capitales que pusieron detrás de Donald Trump son los mismos que van moviéndose de elección a elección, sea la NRA, ¿no? La Asociación Nacional de Rifles, sea AIPAC, es decir, estos que van apostándole o que incluso simplemente basta con ciertas posturas, ¿no? Me los imagino encuestando de qué piensas de Israel, ten mi dinero, ¿no? En el Congreso financiaron el 80% de las candidaturas, tanto republicanas como demócratas, AIPAC, y más allá de que hagan o no hagan, creo que el tema es la omisión, ¿no? Garantizar la omisión en torno a lo que está pasando, al genocidio y a las políticas expansionistas que hoy aterra pensar que están más cerca de lo que creemos, como lo que pasa en la Patagonia con Javier Milei, que al parecer está teniendo un proyecto abiertamente sionista para decir, vengan aquí a la Patagonia para garantizarles otro espacio de ocupación, ¿no? Entonces, eso vamos a tener que ver también qué tan cerca está. Y esto que decía es una cortina de humo, a mí me dejó pensando, porque parecía, Ana Lilia, que Irán ya era una cortina de humo del caso Epstein. Y ahora es tan desastroso. Exacto, ¿cuántas cortinas de humo vamos a necesitar para tapar todos los fracasos que está sufriendo hoy Estados Unidos, incluso internacionalmente, ¿no? Es decir, no es solamente la imagen, es que económicamente hoy ya no tiene esa hegemonía económica, y les contaba yo mucho esta declaración de Marco Rubio de hace 3 años, cuando se molestaba mucho y estaba dando declaraciones a CNN, lo estaba escuchando, y está muy enojado en el Congreso diciendo, es que si no les ponemos un alto en que comercien en el dólar, en 6 años ya no va a ser, ya no los vamos a poder sancionar si no usan el dólar, y yo como, en efecto, Watson, ¿no? De eso se trata. Ay, ¡qué brillante eres, qué brillante eres, güey! En efecto, por eso ya no usan el dólar. Pero, ya no tienen ese control hegemónico. Todavía el control ideológico podían poseerlo, ¿no? De repente como poder influir, hacer sus... O sea, hoy es tan burdo absolutamente todo. El tema de seguridad manejado con el tema del escudo de las Américas, ¿no? Que es como, ¿y estos de dónde salieron? Todo, The Board of Peace, ¿no? También... Que no termina de cuajar un proyecto que hoy le dé sentido a algo de las decisiones de este lobby, de estos multimillonarios sionistas que están tomando realmente las decisiones. Y es muy importante porque
esto que dice Alejandro, vamos a tener que ir desmenuzando todos los movimientos que se están llevando a lo interno, porque algo que también preocupa es el tema del ejército. Destituyó también a su jefe del Estado Mayor, está destituyendo, y ahí esas claves son cruciales, porque si hay alguien que le estuvo dando seguimiento y él cree que es una cuestión de liderazgo, pero no tiene la radiografía sobre la catástrofe militar que están realizando, producto de las fallas, ¿no? O sea, primero del mal balance, como para decir vamos a ir contra Irán y tomar esa decisión a la ligera cuando Irán se vino preparando durante años para este momento. El tema de pues la derrota también de innovación tecnológica, ¿no? O sea, el tema de los precios, mientras un misil estadounidense cuesta más de $1 millón e Irán está con drones que cuestan menos de una décima parte. O sea, es totalmente no tener claridad sobre lo que está pasando. Entonces, a lo interno está causando también bastantes estragos estas decisiones. No, es que leí lo del cómo tiran el F-15, el F-15E, ¿Sí? un dron diseñado por los iraníes que hace un 8 en el aire. Se sube y hace un 8. Ahí se está. Baja, recarga y se vuelve a subir. Y ahí se está. Entonces, como dron, de repente detecta no el movimiento, porque esos no los puedes detectar, no los agarras con radar, detectan el calor y entonces ahí se activa la parte del misil. Sí. Entonces, una velocidad supersónica y alcanzas a quien tengas que alcanzar. ¡Bum! Pero imagínate, o sea, estaban pensando en un shield, pero en movimiento, arriba. Sí. Perdón. No, pero además es eso. O sea, imagínate Estados Unidos desarrollando toda una tecnología y no les pasó en la cabeza que podían detectar el calor en vez de en términos de $1 millón, de $1 millón, el costo. Patriots de $1 millón. El costo de la guerra. La guerra en Irán se ha convertido también en el conflicto, la guerra más costosa en la historia de Estados Unidos. Y en cuestión de días, aunque dice mes, que puede durar años. Pero así como es eso, es en todos los demás sectores, pues. O sea, hace unos programas hablábamos de en qué se sostiene todavía Estados Unidos, ¿no? Se sostiene pues en la cuestión económica, con muchísimos problemas, pero los dos grandes pies en los que se sostiene es el poderío bélico, ¿no? Sigue siendo la industria militar más grande, y en la propaganda. Pero Irán le está ganando, como bien decías hace rato, le está ganando, si no en el poderío militar, pero sí en la estrategia. O también en el militar, es que es el gran punto. Yo no lo mismo. No. Estados Unidos es un garrote. Sí. Sí. O sea, están destruyendo universidades, están destruyendo hospitales, están destruyendo sitios arqueológicos. O sea, no, sí le van a poner una tremenda porque es una potencia. Coincido contigo. Es la estrategia. De hecho, y la estrategia incluye cosas como el estrecho de Hormuz. Claro. ¿No? Que además se les puede complicar muchísimo ahora que Yemen entró, que además entró también con 2 drones, ¿no? Sí. Y entra, pero con la posibilidad de cerrar el estrecho de Mandeb, que está del otro lado de la península arábiga, ¿no? Que ahí sí ya les complica todo, porque ahí ya cierras el Mar Rojo y la entrada al Mediterráneo. Entonces, pero también la parte propagandística, lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Del pitorreo que se traen las embajadas de Irán en todo el mundo, le están rompiendo toda la narrativa al rey de las narrativas, que era Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no les está funcionando a Estados Unidos si ellos tienen todo el conocimiento y toda la experiencia de imponer narrativas? Lo han hecho durante décadas. En buena medida, volvemos al estilo de gobernar, de un personaje que es patético. O sea, no es lo mismo tener a un presidente con todos los defectos que puede tener un presidente gringo, pero que de alguna manera es una personalidad con ciertas características, ¿no? No sé, el propio Kennedy, Obama recientemente, hasta Biden en algún punto, que ya es muy deteriorado, pero es muy distinto a un fantoche absolutamente ridículo. Si pones a un fantoche ridículo tratando de imponer una narrativa épica, no se la compra absolutamente nadie más que el
40-30% de los más radicales, pues, de MAGA, ¿no? Pero más allá de eso, no se la compra absolutamente nadie. Y si a eso le sumas todas las pifias que ha cometido Trump, el supeditarse a Israel, el no avisarle absolutamente a ninguno de sus aliados que iba a declarar esta guerra, Europa está furiosa, obviamente. Y después de todas las estupideces que hace, después de insultar a Macron con lo de su esposa, ¿no? Entonces ya tienes a Macron también insultando de regreso, Meloni diciendo que no, Putin también el fin de semana diciendo qué le pasa a este tipo. O sea, ya tiene a todos absolutamente en contra. Y efectivamente, aunque la guerra terminara esta semana, las consecuencias son de meses, años, o si no es que décadas, ¿no? Porque ya está afectado todo. Está afectado lo que los gringos llaman las 4 Fs, que es food, fuel, feedstock y fertilizers, ¿no? O sea, comida, combustible, materias primas y fertilizantes. Y eso es lo que provoca cosas como lo de la gasolina en Estados Unidos. Sí. Y es una de las razones por las que hace 8 días fue esta protesta gigante del No Kills, ¿no? 7 millones. Yo leí que hasta 9 millones. Hasta 12, 9 millones 12, de gente. ¿Por qué la sociedad de Estados Unidos está así? Yo creo que por 3 razones fundamentales. Una, porque le está afectando durísimo ya, económicamente. 2, porque ya la comparación con Vietnam ya es muy obvia, ¿no? Y todavía está el recuerdo de Vietnam más o menos reciente, y saben que esas cosas afectan muchísimo a la sociedad gringa. Y el tercero es que es una guerra que ellos, o sea, es una guerra de Israel. Entonces los gringos dicen, a mí qué demonios me están endilgando las consecuencias de una guerra de Israel. Entonces, si por donde se le vea, está absolutamente complicado para Estados Unidos. Solo 28% de los estadounidenses a quienes se encuesta aprueban que Estados Unidos esté con esa guerra. Se trata de la guerra con menos aprobación en la historia de Estados Unidos. Y en efecto, pues les está pasando factura en lo principal que ve el electorado estadounidense, que es el bolsillo. Uh-huh. Las manifestaciones, bueno, entre 7 hasta 12 millones de manifestantes en las calles en contra de todas esas políticas que incluían ponerle ahí sus retretes de oro también. Esto te faltó enunciarlo. El Trumpcito con su pañalito de oro también tenía su retretito de oro. Basílica de oro. Pero sea cual sea la decisión, lo que se tome en este ultimátum, también habrá que evaluar el costo en esas décadas perdidas que se tendrá a nivel mundial. Uh-huh. Todos estos retrocesos, todo este estancamiento, estas perspectivas económicas que ya no se cumplieron por decisiones donde hay un solo interesado, y es Trump y su bolsillo. Y vemos que está contra todo. La Unión Europea había marcado distancia, recordemos, no solo en este conflicto donde dicen no es mi guerra, y hay países, España dice no van a usar nuestro cielo y no es nuestra guerra. Teníamos el antecedente de esta decisión que planteaba Trump de la ocupación que quería hacer también se me olvidó el nombre del territorio. Arriba, Groenlandia. En Groenlandia, gracias. Eso. En Groenlandia, que es territorio de Dinamarca, donde, ahí habría que recordarlo porque es cuando Trump comienza a tocar los intereses de alguien, de un miembro de la Unión Europea, cuando los europeos dicen, a ver qué pasó acá. Porque previamente está todo Gaza, donde la Unión Europea se lavó las manos. Y continúan esos bombardeos, al mismo tiempo en que se está bombardeando en Irán y toda la región de Oriente Medio. En Gaza sigue la tragedia para millones de personas, que pasa un poco del lado de la opinión del escrutinio público por el tema de Irán, pero recordemos también la acción ahí de la Unión Europea, donde se mostraron pasivos ya hasta que Trump dice, y también me voy a quedar con Groenlandia. Entonces dicen, a ver qué pasó acá.
Entonces, sin duda, habrá una recomposición a nivel geopolítico en años próximos. Estos costos que está teniendo en términos económicos, sube el petróleo, los mercados están por los cielos, pero nos impacta a todos, impacta a nivel global. Y yo vuelvo a poner el tema de tanta gente que está siendo masacrada en esas regiones y los organismos internacionales, ¿qué van a hacer en con silencio. eso? En silencio. Fíjate, de esas cosas que Trump no mide. Dice, voy a ir a invadir invadir Groenlandia. Ok, está bien. O sea, es una cosa que se le salió ahí, quiere eso, a lo mejor no lo hace, pero lo quiere expresar, ¿no? Porque es muy chingón. Contra el cártel de los pingüinos. Sí, ándale. Eso. El tema es que es algo que se le salió. Bueno, a lo mejor lo estaban medianamente razonando, pero te garantizo que no de fondo y con todos, porque el efecto... razonar en la eso. Pero, perdón, recordemos que los mapas que mostraba parte de su gabinete incluían desde Groenlandia Sí. hasta la Patagonia. Bueno, era una idea que llevaban a un extremo bobo entre todos. Lo que sucedió a continuación fue que Europa inmediatamente empezó a calcular cuántos aviones tienen estadounidenses, porque el software de esos aviones, dicen ellos, ¿qué pasa si los apagan? Desde Estados Unidos me apagan mis aviones que tengo acá de defensa. ¿Contra quién? Contra un nuevo enemigo que es Estados Unidos, que se quiere apropiar un pedazo de territorio. Dice, inmediatamente lo de Groenlandia activó un proyecto para reocupar, ¿no? Para moverse para allá. Todo el equipo que utilizaron para irse hacia Groenlandia, que están ahorita todavía Dinamarca armando Groenlandia, todo pasivamente, tomando control de algunas cosas que habían abandonado, etcétera, solamente con equipo propio. Porque dicen, pues, ¿cómo voy a llevar helicópteros gringos a una batalla eventual con gringos? O sea, me los van a pagar en el aire. Claro. Entonces empezó una movilización. Lo que allá en la Casa Blanca era una especie de... ¡Ay, qué divertido! Nos tomamos también Groenlandia. Make Groenlandia great again y quién sabe qué. Activó a la Unión Europea. Claro que activó. Entonces dijeron, a ver, vamos empezando con el tema de los aviones. Nosotros, ¿qué tenemos con los...? Y son aviones que cuestan 100 millones de dólares. O sea, un F-15 como el que tiraron, 100 millones de dólares. Entonces dices, oye, te compro un avión, unos jets de combate de 100 millones de dólares, como para que tú seas el que me vas a invadir. No, espérame, déjame por lo menos tener mis propios jets que no me los vas a pagar con tu software allá focalizado en el Pentágono. No manches. O sea, lo que quiero decir es que hay un montón de consecuencias de las pequeñas bravuconadas. Tienen consecuencias. Lo de el mediocre de Macron era una especie como de infiltrado de Trump en la OTAN. Era una especie de infiltrado, pues el güey se siente guapo y es un airhead, o sea, un cabeza hueca. No, ay, guapillo y quién sabe qué. Le acaba de poner una patada al único que tenía dentro, con el que se mensajeaba. Dice este tipo, no, nosotros sí le estamos mandando armas a los que estaban protestando en Irán. Ay, cabrón, a ver, vamos a pensarlo bien. Antes de que empezaras a bombardear Trump, había protestas. Un montón, en un chingo de ciudades de Irán había protestas. Ya había protestas, estaban alimentando un descontento. ¿Sabes cuándo terminaron las protestas? Con el ataque. Con el ataque. Ahora. Pero además es de lógica. Ahora, si tú me dices que tú les estabas dando armas, me das toda la razón para agarrar a los que detuve. Ay, que estaba el mundo alarmado porque los demócratas que estaban protestando ahora están en cárceles y nadie sabe dónde están. Ahora me das la razón para agarrar a esos que detuve durante las movilizaciones para tratarlos como terroristas, porque eso estaban actuando en contra de su propia patria. Así de simple. Una frase del personaje allá donde está. Ay, no.
Pues yo solo cerraría diciendo que esto también no lo veamos ajeno, ¿no? Que a lo mejor no estamos viendo esos precios de la gasolina aquí, pero también porque el gobierno de México está tomando medidas, primero, de no meterse a conflictos internacionales. Bueno, las tomó esas medidas desde el sexenio pasado. Claro, sí, ¿no? Por eso digo, que hay una ruta, ¿no? En donde no se meten en eso como quisiera Estados Unidos y presiona a Estados Unidos para que todo el mundo le entre a sus locuras. Y segundo, por medidas como las que toma la presidenta también de los subsidios, ¿no? En los impuestos a las gasolinas y que por eso pues no se siente esa inflación, esos precios, y vuelvo a poner sobre la mesa, ¿no? Que vamos a hacer también con el tema del gas, porque más del 70% del gas que consumimos viene de Estados Unidos. Entonces, solo eso para que lo consideremos. Pues yo cerraría recordando una frase de ni más ni menos que de Henry Kissinger, que dijo que ser enemigo de Estados Unidos era peligroso, pero que había algo peor. Ser amigo de Estados Unidos, que eso era fatal. Y pues varios aliados de Estados Unidos se están dando cuenta de que no era solamente una frase, de que era totalmente cierto. En Europa se están dando cuenta, pero no solo eso, en el propio Estados Unidos. Hace unos días un portaaviones tuvo que regresar de Irán y aparentemente por una insurrección. Y bueno, se dio toda esta destitución por parte del secretario de Guerra, Hegseth, de varios comandantes del ejército. Entonces, pues no solo varios países deben de temer por ser amigos de Estados Unidos, sino los propios norteamericanos deben de temer por lo que está haciendo su gobierno. Pues ahí está. Es un buen cierre. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos, dejen su like. Bye. Qué cosa. Las redes, qué cosa México, qué cosa. Oigan, pero las embajadas de Irán me encantan. ¿Vieron? No mames, están increíbles. buenísimas. Obviamente Son la les mejor parte de todo está ganando el discurso, esa es la preocupación. Contrólate, viejo. A Cere, le pusieron Oye, en la embajada de Irán en Cuba. Relájate, a Cere. No, le dice el de Zimbabue, le dice, porque dice, tienen hasta ya es que corrigió, tienen hasta las 11 de la noche, o no sé qué, de la noche, ¿no? O de la mañana. Ajá. Entonces dice, ¿por qué no a las 9? O bueno, no, mejor hasta mañana. No, la tema de las embajadas ha sido... Pero yo vi uno de Trump que ya no sabes si es cierto o no, porque cualquier idiotez puede ser cierta. Puede ser cierto. Dice, sí, les dije que tenían 48 horas, pero horas de Estados Unidos. Esas duran más. ¿Qué? Esto no es no, real. no, ya es parte del troleo.